Bien, buenos días, mis hermanos, buenos días, no saludé, pero ahora les saludo. Vamos a continuar con la tercera enseñanza del tema general que se llama ¿qué es la iglesia bíblicamente? El tema que veremos hoy lo podemos titular, escuchen muy bien, la responsabilidad de un pastor y los beneficios para la iglesia, es decir, cuando el pastor cumple su responsabilidad. Pero primero vamos a recordar muy rápidamente lo que vimos en la introducción las pasadas 2 semanas. Solo lo menciono, ya lo estudiamos, pero hace 2 semanas vimos ahí en primera de Timoteo 3, 14 y 15, vimos que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Amén. Y que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y vimos también varias verdades acerca de la iglesia. La primera que vimos fue en Efesios 5:23, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, el que da las instrucciones de cómo debe conducirse la iglesia, las iglesias locales, y pues las instrucciones están en la Biblia. La segunda verdad vimos ahí mismo en Efesios 5:23, que Él es su Salvador. La tercera verdad que vimos es que Cristo es el propietario absoluto de la iglesia, porque dice Hechos 20:28 que Él la ganó o la compró, que es lo mismo, con su sangre. La cuarta verdad que vimos es que la iglesia es la única institución que Él prometió edificar. Él dijo ahí, edificaré mi iglesia, que significa sustentar, fortalecer, sostener. Él instituyó una iglesia única en todo el mundo, compuesta por nacidos de nuevo, pero representada por las iglesias locales, como vemos en las diferentes cartas del Nuevo Testamento. Así es que Él sustenta su iglesia, sostiene su iglesia, fortalece su iglesia, y cualquier ministerio que es bíblico se desprende o debe estar como consecuencia de una iglesia local. Es decir, por ejemplo, Pablo, llamado por Jesucristo, personalmente lo llamó como apóstol para los gentiles, pero él no salió e hizo lo que quiera. La iglesia lo envió. La iglesia, todo ministerio que Cristo sustenta se desprende de su iglesia. La quinta verdad que vimos es que Cristo, Hechos 2:47, el Señor es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros predicamos, compartimos, pero el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor. Pero también vimos una sexta verdad, que una vez que eres salvo, una vez que Cristo te añade a una iglesia, Él quiere que ahí crezcas, madures, sirvas y estés ahí sosteniendo y apoyando la obra. Y finalmente vimos que la iglesia, cada cristiano, Marcos 16:15, debe ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cuántos esta mañana son parte de la iglesia de Jesucristo? Gloria a Dios. Entonces, toda persona, ustedes y cualquier persona en cualquier parte del mundo que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo es parte de la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia se conforma de iglesias locales, y una iglesia local, comenzando por el pastor, debe seguir las instrucciones del dueño de la iglesia. Dios no nos lo dejó a nuestra ocurrencia. Cristo es la cabeza,
Él es el dueño, Él es el que instruye. Cuando una iglesia se comienza a apartar de las instrucciones del propietario de la iglesia, de la cabeza de la iglesia que es Cristo, es cuando las iglesias se empiezan a apartar de la verdad. Y cuando una iglesia se aparta de la verdad, ¿saben cómo se llama eso? Apostatar de la verdad, o lo que hoy conocemos como apostasía. ¿Qué es la apostasía? Alguien que se aparta de la verdad. Y un pastor, una iglesia que se apartan de las instrucciones de Cristo, de cómo debe llevarse su iglesia, está apostatando. Entonces, y finalmente esa iglesia que apostata, que se aparta de la verdad, va a terminar siendo un instrumento de Satanás. Porque finalmente, como leíamos en Jeremías 23:1, hay de los pastores que destruyen y dispersan mi rebaño, dice el Señor. ¿Y cómo un pastor puede destruir y dispersar un rebaño? Apartándose de la verdad. Entonces, cuidado con cualquier pastor, sea por ignorancia o por consentimiento propio, por conocimiento propio, que se aparta de la verdad. Hay pastores que ignoran la palabra de Dios y eso no los hace menos peligrosos que los apóstatas y herejes. Entonces, cuidado con un pastor que por ignorancia o porque no sabe o porque no entiende o porque no quiere, no sigue las verdades de la palabra de Dios, las instrucciones de Cristo. Ahí es cuando una iglesia comienza pues a apostatar y comienza a hacer un caos y comienza a hacer lo que se le antoja. Por eso hoy vamos a comenzar a ver este domingo y el próximo, ¿por qué Cristo instituyó que en su iglesia hubiera pastores? Hay un propósito. No fue la idea de alguien decir, pues ¿qué les parece si juntamos un grupo, ponemos un pastor? ¡Qué buena ocurrencia! No, Cristo así lo diseñó. Pero vamos a ver cuál es el propósito, cuál es la responsabilidad de un pastor y cuáles los beneficios para ustedes, la iglesia, el rebaño del Señor, de tener un pastor constituido por Cristo y que cumpla su responsabilidad. Entonces, yo comienzo preguntando lo siguiente: ¿podrá un pastor, el que sea, solucionar los problemas de toda la comunidad de creyentes que asisten a su iglesia? No. ¿Podrá un pastor estar en todos lados? A ver, la hermana Chanita se peleó con Petrita, y ahí va el pastor. Y fulano tiene problemas con su esposa, y ahí va el pastor. Y acá no puede uno estar en todos lados. Si va uno, da consejo, exhorta, aún reprende con la palabra de Dios. El pastor tiene muchas responsabilidades, pero hay una principal sobre la que se desprende todo el ministerio pastoral. O sea, un pastor sí está para dar el consejo de Dios, pero tiene una responsabilidad principal, porque no podemos estar en todos lados. ¿Quién sí puede estar en todos lados? Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer el pastor? Enseñarles la palabra. Enseñarles la palabra que les va a dar dirección, les va a dar sabiduría, les va a hacer crecer y madurar. La responsabilidad principal de un pastor es persistir en la oración y en la palabra. Déjenme recordarles, y miren, el tema de hoy es la responsabilidad del pastor y los beneficios para la iglesia. Pero alrededor de esto pues siempre vemos otras verdades que se desprenden de la palabra. Déjenme recordarles algunos y enseñarles a otros qué sucedió cuando comenzaba la iglesia de Jesucristo y narra el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 6:1 y ahí se nos relata que había un ministerio, un área en la iglesia de ayuda a las viudas. Y la iglesia está naciendo, la iglesia está formándose y los apóstoles comenzaron a recibir las instrucciones de Dios de cómo debería conducirse la iglesia. Entonces ellos de alguna manera sabían que se debía ayudar a las viudas en su sostenimiento. Y fíjense lo que dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había viudas y ya no se daban abasto los apóstoles para atenderlas. Ellos sabían de alguna manera, por el Espíritu Santo, que había que ayudar a las viudas en su sostenimiento. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo, al pasar de los años, fue concluyendo la Biblia y dejando más claramente cómo debe ser esa ayuda. Por ejemplo, solo para que se den una idea, 1 Timoteo 5, 9 a 10, ya nos da instrucciones de a qué viudas ayudar. Vamos a leerlo. Sea puesta en la lista solo la viuda, ¿qué dice ahí? No menor de 60 años. Bueno, es viuda y tiene 60 años. Ahora sí que coincidente con el INAPAM, ¿no? Sí, no, sí. Y dice, pero aquí, esto sí no lo dice el INAPAM, que haya sido esposa de un solo marido. Ah, ¿ya vieron? Hay que ayudar a las viudas, pero no a cualquiera. Bíblicamente estas son las instrucciones. Luego dice ahí que tenga testimonio de buenas obras. Ah, porque a lo mejor tiene 60 años, a lo mejor sí tuvo un solo marido, pero tiene un testimonio que deja mucho que desear. Y síganle leyendo y verán pues cómo Dios no dejó a nuestra inventiva cómo ayudar y hacer lo que querramos. Dios da instrucciones. Dios da instrucciones. Entonces, Dios a través del Espíritu Santo fue guiando a los apóstoles para dejarnos escrito a los que inspiró para tener este libro, pues de muchas instrucciones de cómo se lleva la iglesia. En Hechos 6, regresando a Hechos 6, pues no sabían muy bien, pero el Espíritu Santo les guió porque ya había un ministerio de ayuda a las viudas. Y dice Hechos 6:2, fíjense lo que pasó. Entonces los 12, recuerden que en ese momento están los 12 apóstoles como responsables de la iglesia. Dios fue poco a poco pues ya constituyendo a los pastores, pero los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiere decir que los apóstoles eran todólogos y sirviendo a las viudas, y estaban desatendiendo ¿qué? La palabra de Dios. Su principal responsabilidad, dice, no es justo. Servir es deshonroso, servir a las mesas no, pero los apóstoles, hoy los pastores, tenemos la responsabilidad prioritaria de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué deben de hacer los pastores? ¿A qué deben dedicarse? Vamos a seguir leyendo. Versículo 3, hablando de atender esas mesas para ayudar a las viudas, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? Servir a las mesas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Busquen ahí al que sea. Agárrenle el que vean que no tiene nada que hacer, que se ponga a servir. No, quiero que vean que dice la palabra de Dios que buscaran a hombres llenos del Espíritu Santo. Y alguien puede decir, para servir las mesas, pues agarra a uno que le sepa la meseriada. No, porque en la iglesia, mis hermanos, todo ministerio es importante. Y quien sirve debe ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu. No es cualquier cosa servir en la iglesia del Señor. Uno podría decir, pero es servir a las mesas. No, pues ahí dile a quien sea. Mientras le halle a la meseriada, pues que ayude. No, cualquier servicio o ministerio en la iglesia local debe estar ocupado por personas llenas del Espíritu, de sabiduría, de buen testimonio. ¿Se dan cuenta? No es cualquiera. Entonces, también lo que empezamos a ver en este pasaje, que ya los apóstoles empezaron a entender, ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy, y empiezan a tener la dirección del Espíritu Santo y empiezan a poner orden. Nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra. Así es que comenzaron a tener personas a delegar en
Diáconos, de ahí viene la palabra servir. Diácono es uno que sirve en la iglesia. El pastor no puede ser todólogo, no puede barrer, trapear, predicar y servir a las mesas. Y dice el versículo 4 que es clave, y nosotros ¿quiénes? Los apóstoles. En ese momento, hoy no hay apóstoles y ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero hoy los pastores como responsables de la iglesia persistiremos en dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? La oración y la palabra. ¿Qué significa persistir, mis hermanos? La palabra persistir es una palabra griega proscartereo, que significa estar adherido como calcomanía, estar pegado. ¿A qué debe estar pegado un pastor? A la oración y a la palabra. ¿Por qué debe estar un pastor pegado a la oración? Porque un pastor debe orar pidiendo la dirección y sabiduría de Dios para apacentar al rebaño del Señor, porque es del Señor. Señor, dame sabiduría. ¿Qué les enseño? ¿Qué necesita escuchar tu iglesia? Porque es tuya. Y el pastor debe ser una persona de oración. Pero además de estar pegado a la oración, debe estar pegado también ¿a qué? Al ministerio de la palabra, a la enseñanza de la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice así: entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y ¿a qué? Y a enseñar la palabra. ¿Qué significa que un pastor debe dedicarse a la palabra? Primeramente debe dedicar tiempo importante de su día al estudio serio, metódico, dedicado a la palabra de Dios. El pastor debe buscar, escudriñar, estudiar, orar. Señor, ¿qué alimento le doy a tu iglesia? Esa es una de las muchas razones por la que Dios llama en su palabra que los pastores estemos de tiempo completo. ¿Para qué? Para persistir en esas dos cosas fundamentalmente: la oración y el ministerio de la palabra. El pastor debe estudiar, orar, escudriñar. No puede pararse un pastor aquí y decir: hermanos, ¿qué creen? Pues ahora ni preparé nada, mis hermanos. A ver qué les traigo. A ver, abran Corintios 5 y a ver qué Dios dice. No, el pastor debe orar, debe persistir, estar pegado a la palabra. Esa es la labor fundamental del pastor. ¿Para qué? Hechos 20:28, para poder apacentar a las ovejas, para poder darles, ¿se acuerdan qué significa apacentar? Dar alimento nutritivo, darles alimento que nutre. ¿Y cuál es el alimento que nutre? La palabra de Dios. Entonces queda claro que la responsabilidad principal de un pastor es persistir en la oración y la palabra. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Vamos a seguir Hechos 6:5. Ya que dicen los pastores, a ver, los apóstoles, aparten a estos hombres para que sirvan a las mesas, y vean lo que dice Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. Vean la seriedad que tomaron en delegar personas para servir a las mesas. Vean la importancia, no, insisto, era algo, cualquier labor en la iglesia local es de importancia. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, es decir, los consagraron para el servicio. Y era para servir a las mesas. Eso es importantísimo entender. La obra es del Señor. Tenemos que hacer las cosas con total seriedad. Amén. Entonces, y así cualquier ministerio en la iglesia local. No hay ministerio pequeño o menos importante que otro. Estar aquí no es menos importante que el que ayuda. Cada uno tenemos una función en el cuerpo. El Espíritu Santo nos colocó y nos dio capacidades y dones, dice 1 Corintios 12, como Él quiso. Amén. Entonces, pero cada uno debe estar en su labor. La iglesia participando de las diferentes áreas y necesidades de la iglesia local, y el pastor persistiendo ¿en qué? En la oración y la palabra. Esa es una gran responsabilidad. Y si un pastor no entiende
o no quiere hacer lo que ya Cristo dijo, que es persistir en la oración y en la palabra, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias de tener un pastor que no está haciendo lo que Cristo dice? ¿Quién va a sufrir las consecuencias? La iglesia local, porque se va a parar el pastor a contarles su historia y les va a contar un chiste y les va a contar cuando viajé a tal lado y qué les parece si les cuento mi testimonio y hoy qué les parece que les traje este invitado. Si un pastor no cumple su ministerio, la consecuencia la van a tener las ovejas. Claro, ese pastor le va a rendir cuentas al dueño de la iglesia, a la cabeza de la iglesia. Por eso quiero este domingo y el próximo que vayamos a un pasaje que ya mencioné, pero lo vamos a predicar detenidamente, donde la palabra de Dios nos deja en claro esa responsabilidad del pastor y para qué es, qué va a producir que un pastor cumpla su ministerio en ustedes las ovejas. Efesios 4:11 al 15. Pongan atención y vamos a comenzar a verlo hoy y terminaremos en 8 días. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A este pasaje vamos a entrarle esta mañana. Así es que pongan atención, me voy a ir lento, me refiero en poco a poco para comprender la riqueza de este pasaje, porque este pasaje describe la responsabilidad del pastor y el beneficio para ustedes. Vamos a comenzar con el versículo 11. Dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? ¿Quién es el mismo? Cristo, Cristo. Y la palabra constituir es importante. Significa permitir, conceder, capacitar, delegar una responsabilidad, confiar una responsabilidad a alguien. Cristo personalmente, soberanamente, llama, prepara, capacita, confía la responsabilidad a ciertos hombres para estos ministerios. Es Cristo quien da el llamado. Es Cristo quien capacita, es Cristo quien concede la gracia, es Cristo, nadie más. ¿Cómo ustedes pueden ver si una persona realmente fue constituida como pastor por Cristo? Bueno, porque cumple las instrucciones de la cabeza, que es Cristo, y eso es lo que vamos a ver estas 2 semanas. Pero es Cristo quien soberanamente escoge, capacita, le da la gracia a una persona para los ministerios. Aquí menciona 5, en realidad 4, y ahorita explico por qué, pero menciona estos ministerios fundamentales en la iglesia. Vamos a ver cada uno de ellos, porque son fundamentales para que una iglesia funcione bien, para que suceda lo que dice del versículo 12 en adelante, que ya estaremos viendo seguramente la semana que entra. ¿Pero qué es lo primero que constituyó? Apóstoles y profetas. Ya físicamente ya no están los apóstoles y profetas. Fungieron, y ahorita vamos a ver un pasaje, una gran responsabilidad que dejó las bases, el fundamento para que la iglesia creciera. Los apóstoles y profetas que Cristo constituyó. Primero, los apóstoles. La palabra apóstol, ya la hemos estudiado varias veces, es una palabra griega, apostolos, y en primera instancia significa enviado con una misión. Un apóstol es una persona enviada con una misión, con una comisión específica. Pero en este pasaje deja en claro
que se refiere a los 12 apóstoles y a un 13º, que ¿quién fue? Pablo, el que fue llamado como un abortivo. Entonces, estos apóstoles tuvieron una misión muy específica. 12 estuvieron con Cristo, después fue sustituido el traidor, el hijo de perdición. Judas fue sustituido por Matías, y después en 1 Corintios 15 dice Pablo que a él lo llamó al último, dice a mí, como a un abortivo. Estos apóstoles, si ustedes leen y estudian el libro de los Hechos, verán que Dios de una manera divina los capacitó a esos apóstoles para hacer señales, prodigios y milagros a los apóstoles. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Fíjense, cuando Pablo quería ser desconocido por los corintios como apóstol, porque los corintios, engañados por unos falsos maestros, ya andaban diciendo que Pablo no era apóstol, ya se le fueron encima a Pablo. Y un día les escribe esto y dice con claridad que él tiene la señal de apóstol. Fíjense cuál es la señal que Cristo les dio a los apóstoles. 2 Corintios 12:12. Con todo, dice Pablo, las señales de apóstol, ¿ya vieron? Las señales, quiere decir que Dios les dio esas señales a los apóstoles. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y ¿qué? Y milagros. Dios en su soberanía a sus 12 apóstoles, Pablo incluido como el número 13, Pablo incluido, les concedió esas señales. Los apóstoles, Pedro un día iba caminando, vieron un cojo que les pidió dinero y dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Bueno, era tal el poder milagroso, las señales, que dice, si no me equivoco, en Hechos 5, que la gente sacaba a sus enfermos a ver si la sombra de Pedro les sanaba. Esas son señales de apóstol que se las dio a ellos. Y ellos fungieron y fueron dotados con muchos dones. Era el inicio de la iglesia. Fungían como apóstoles, como pastores, maestros. Hacían una labor titánica, pero ya Dios, al ir conformando su iglesia, pues ya dijo que hubiera pastores, que hubiera diáconos, etcétera, etcétera. Pero a estos 12 les dio señal de apóstol. Hacían milagros, prodigios y señales. Dios sigue haciéndolo. Por supuesto, es un Dios de milagros. Amén. El milagro más grande es que estés tú aquí y que, siendo una persona que estabas muerta y condenada al infierno, Él te haya dado vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Ese es el milagro más poderoso. Entonces, ¿queda claro cuál es ese ministerio de los apóstoles? Fueron los 12 y Pablo. Ya no hay apóstoles, ya no hay. Hoy, sin embargo, hay una apostolitis aguditis en las iglesias, ¿sí o no? Hace unos años me encontré a una persona que yo no había visto hace tiempo y nos encontramos. Le dije que era cristiano, me dijo que él también, le dije que era pastor, se puso muy contento y me dijo: ¿y quién es su apóstol? Le digo: mira, tenemos 12, bueno 13, le digo, pero ya murieron, le digo. No, me dices, ¿en serio? Yo le digo: pues sí, ya murieron. Le digo: pues ya no están. No, pero tu apóstol, que no tienen cobertura apostólica. ¿De dónde sacan esos rollos? Sí, no han estudiado la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hoy hasta apóstolas hay. ¿Cómo la ven? Apóstolas. No, de verdad es impresionante. Bueno, luego en Efesios 4:11, porque tenemos que ir a las funciones del pastor. Efesios 4:11 dice que les concedió la gracia, capacitó a apóstoles y a otros, ¿qué? Profetas. Profeta no es una persona con el don de profecía. Los profetas fueron hombres que Dios usó al inicio de la iglesia para dar guía y dirección a la iglesia. Recuerden que ellos no tenían la Biblia como hoy la tenemos. Por ejemplo, los apóstoles, cuando estaba el asunto de servir a las mesas, no dijeron: a ver, ¿qué dice 1 Corintios? No,
Se oraron y dijeron, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo les guió. Nosotros tenemos que ¿qué? Venir a consultar lo que ya les dejó a ellos y que está escrito. Entonces los profetas eran usados para dar dirección a la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra profeta tiene varios significados y uno de ellos es uno que comunica lo que Dios dice. Profeta también significa, es la palabra griega profetes y significa orador inspirado por Dios, uno que predice lo que sucederá, pero en el sentido más amplio, profeta es uno que comunica lo que Dios dice. Así es que en sentido estricto, yo estoy fungiendo como profeta, en el sentido que le estoy diciendo lo que Dios dice aquí escrito. Pero esos profetas no tenían el Nuevo Testamento y Dios los usó para guiar a la iglesia. Tanto que la Biblia dice de los apóstoles y profetas lo siguiente, Efesios 2:19, fíjense, ya no están, ya este oficio ya no está vigente. Y vean lo que dice aquí Efesios 2:19. Está hablando de la iglesia, así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes y yo somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Pero vean el 20. Edificados, nosotros la iglesia, sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, por supuesto, Jesucristo mismo. ¿Ya vieron quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles y profetas. Y de ahí varios de ellos Dios les inspiró para los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pero ellos dejaron el fundamento sobre el cual la iglesia crece y se edifica. ¿Ya vieron? Ahí está, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero estos ya fueron, un día dijo un hombre, y ahorita les voy a citar algo que me pasaron hoy en la mañana, pero un día dijo un hombre que se llama Guillermo Maldonado, que ellos son los nuevos profetas y que ellos tienen nueva revelación. Imagínense nomás, cuando la Biblia dice que volvamos a las sendas antiguas, ellos te dicen que tienen nueva revelación. No, los apóstoles y profetas son o dejaron el fundamento sobre el cual crece la iglesia. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Fueron los apóstoles, Cristo les dio esa encomienda a los apóstoles y profetas para dejar el cimiento. Pablo dice en Efesios 3:4, fíjense en el mismo sentido, Pablo está explicando por qué él tiene tanto entendimiento. Y fíjense lo que dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quienes les reveló en su momento ese misterio del evangelio de Cristo? A los apóstoles y profetas por el Espíritu. Y hoy la iglesia que está sobre ese fundamento, el Espíritu Santo nos revela esas verdades. Amén. Pero en su momento, dice Pablo, revelado a sus santos apóstoles y profetas. Por eso dice Efesios 2:20 que sobre ellos se edifica la iglesia, son el fundamento. Por supuesto, repito, la principal piedra del fundamento, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Entonces, es clara la palabra de Dios. Estos dos ministerios, regresando a Efesios 4:11, pues ya fueron, pero dejaron las bases, el cimiento para el crecimiento de la iglesia, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Entonces, porque hoy también hay una profetitis, iglesias donde tienen sus profetas. Bueno, el que me mandaron hoy en la mañana, de verdad, a alguno le puede provocar risa, pero en realidad da coraje ver a estos supuestos profetas de hoy. Y lo hizo un supuesto apóstol y profeta llamado Guillermo Maldonado. Tengo ahí el video en mi teléfono, donde supongo que fue la semana pasada, está reunido con argentinos, y se pone a decir lo que Dios le está diciendo. Le dice: Argentina, y uno dice, algo va a decir, algo inspirador. Dios te dice, Argentina, que Argentina se va a llevar la Copa Mundial.
Ahí está el video, o sea, al final si alguien quiere verlo se los enseño, es impresionante. Hay que hablarle por teléfono y decirle que perdió ayer, que ya no se le hizo. Pero ves a la gente temblando, amén. Estos son los profetas de hoy. Es impresionante lo que está sucediendo. Pero así hay iglesias donde se para un profeta, hermanos. Dios me dice, y la gente, a ver qué dice el profeta. Próximo domingo todos de verde. Y ahí van los hermanos todos de verde, que porque Dios le dijo. Esos son los supuestos profetas. No, el profeta de hoy es el que comunica lo que Dios dice y lo que está escrito en su palabra. En ese sentido cumplimos un ministerio, pero los profetas, los apóstoles y los profetas ya dejaron el fundamento, amén. Ahora, quedan 3 ministerios, que en realidad son 2 y que siguen vigentes en la iglesia. Dice aquí, el siguiente ministerio son ¿quiénes? Los evangelistas. A ver, la palabra evangelista significa uno que comunica las verdades del evangelio, las buenas nuevas. El evangelio, el mensaje de salvación. La realidad es que todo cristiano debe comunicar el mensaje de salvación. Todo cristiano debemos, Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio. Pero evangelista es un ministerio donde Dios de manera divina capacita a alguien de tal manera que le da una facilidad para que donde quiera que está comunica el evangelio. En realidad, cuando uno lee el libro de los Hechos y la historia de la iglesia naciente, este ministerio de evangelistas llegaban a ciudades, compartían el evangelio, la gente venía a Cristo, se fundaba una iglesia, se consolidaba, se ponía un pastor y todos los ministerios y se iba a seguir evangelizando. Pablo como apóstol tenía varios de esos ministerios. Pablo llegaba, compartía el evangelio, se fundaba una iglesia, se dejaban pastores, también hacía obra evangelista, se iba, dejaba una iglesia fundada. El evangelista es un ministerio importante en la iglesia. Dios levanta quienes usa con este ministerio. Insisto, todos debemos compartir el evangelio, pero Dios capacita de manera divina y milagrosa a personas que tienen esa facilidad, que a lo mejor están en un restaurante y de repente se paran y comparten. Son evangelistas, como en Hechos 21:8 menciona a Felipe, el evangelista, ¿no? Pero en realidad, todos, como dice 2 de Timoteo 4:5, que le dice Pablo a Timoteo, debemos hacer obra de evangelista. No somos evangelistas como ministerio, pero vean lo que dice. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y ¿qué le dice? Haz obra de evangelista. Todos debemos, y más en estos últimos tiempos, debemos estar compartiendo el evangelio, doquiera que vayamos, compartiendo, llevando el mensaje de salvación. Entonces, el ministerio de evangelista es importante para la iglesia local, porque son personas que Dios capacita para llevar con mucha facilidad el evangelio, aunque todos debemos estar evangelizando. Amén. Bueno, al final dice, a otros pastores y maestros. Miren, quiero que observen esto. En el griego es muy claro y ahorita les explico. Fíjense cómo dice Pablo. Dice, a unos apóstoles, ¿sale? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y no dice a otros maestros. Cuando uno ve el griego, entiende que pastor y maestro es una sola persona en este pasaje. Pastor y maestro, noten, y ahorita les pongo la Nueva Traducción Viviente donde es un poco más claro. Es decir, cuando uno escudriña la escritura, un pastor, la palabra pastor viene del griego poimen y significa pastor, así literal. Y maestro, didáscalos, significa enseñar. ¿Cuál es la labor principal de un pastor? La oración, por supuesto, y enseñar. Aquí, pastor y maestro está refiriéndose a un ministerio. Un pastor que debe ser maestro, debe enseñar. Ese es el ministerio de un pastor.
Por eso, fíjense cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Quiero llamar la atención a esta traducción, es buena si entendemos lo siguiente: cuando tú haces una lista de lo que sea, la y es una conjunción que la utilizas para cuando vas a terminar la lista. Por ejemplo, mi esposa me dijo el otro día, ¿me traes aguacates? Y una bolsa de frijoles, y el jitomate y los huevos. Entonces, esa ahí indicaba el término de la lista. Aquí igual, dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y el último de la lista son, y los pastores y maestros. Pastor y maestro es un solo ministerio. No es el único que enseña en la iglesia, ¿eh? En la iglesia, si usted lee la palabra de Dios, en Romanos 12:7 dice que si alguien tiene el don de enseñanza, pues que enseñe. Pero el pastor tiene como función principal la enseñanza, la oración y la enseñanza. Entonces, regresando a Efesios 4:11, la palabra de Dios nos deja claro en el ministerio, cuarto ministerio en realidad, que Cristo constituyó, que el pastor debe ser un maestro. Debe enseñar la palabra de Dios. Un día me contaba un hermano que en su iglesia el pastor los domingos generalmente no enseñaba, siempre tenía invitados. Hermanos, y este domingo les traje a fulanito, y el siguiente domingo, y este le traje a sutanita, y siempre invitados. ¿Y a qué hora cumple su ministerio? Parecía un maestro de ceremonias, porque solo invitaba a gente, cuando el pastor debe ser un maestro. Miren, en primera de Timoteo 3, la Biblia da una serie de requisitos de un pastor. Ya lo hemos estudiado, y a lo mejor en su momento a lo largo de la serie lo estudiamos con mayor detenimiento, pero quiero que vean dos requisitos que menciona que tienen que ver con su función de enseñar. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, ser pastor, buena obra desea. Oye, qué bien, alguien dice, oye, yo quiero ser pastor. Bueno, y vienen los requisitos de conducta y testimonio, importantísimo. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. Lo dice, marido de una sola mujer. Yo conozco pastores que han tenido 2 o 3, ya siendo cristianos, ya van por la segunda o la tercera. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y luego viene una muy interesante que tiene que ver con su principal ministerio. ¿Apto para qué? Para enseñar. La palabra apto para enseñar es la palabra griega didácticos, y significa que tiene la capacidad dada por Dios para exponer la palabra de Dios. Dios le da una capacidad a esa persona para exponer con claridad la palabra de Dios. Miren, recuerden 1 Corintios 12:11 que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y a lo mejor alguien quiere ser pastor, pero si no te dio esa capacidad es que te quiere en otra área, no menos importante, porque no hay áreas más o menos importantes, pero el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y si no te dio la capacidad para enseñar, no vas a poder cumplir cabalmente tu ministerio de pastor. Porque 1 Timoteo 3:2 dice, apto para enseñar, para exponer. Miren, puede suceder que, por ejemplo, hace tiempo de lo que me ha tocado vivir, en una iglesia se fue el pastor, por lo que sea, el motivo no es que se fue. Y entonces de repente los hermanos dijeron, pues, ¿y ahora quién nos va a enseñar? Entonces dijeron, a ver, tú tienes más tiempo, y agarraron a un hermano. Miren, el hermano sabía la palabra de Dios, conocía las escrituras, pero no tenía la capacidad, no era apto para enseñar. Entonces se paraba con mucho ánimo, pero salíamos y dijimos, ¿tú entendiste? No, pues no entendí. Dios no le dio esa capacidad, punto. Y tiene otro don, a lo mejor Dios lo puede usar en otro, con ese conocimiento que le ha dado, pero se nota cuando Dios capacitó o no a alguien apto para enseñar. No sé si les ha tocado vivir casos que se para a alguien y comparte y dices, pues no entendí.
Bueno, Dios no lo hizo apto para enseñar, no lo capacitó para enseñar a su iglesia. ¿Me estoy explicando? Luego sigue diciendo otras características, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y viene un punto importantísimo que tiene que ver con la enseñanza. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿No un qué? Neófito. ¿Qué es un neófito? La palabra neófito del griego neos, nuevo, fuos, producir, significa literalmente producir algo nuevo y se debe traducir como nuevo convertido. Persona que tiene poco tiempo en el evangelio, no lo podemos poner al ministerio. A lo mejor tiene el llamado. Miren, yo desde que me convertí sabía que Dios me había llamado al pastorado, pero ni yo me puse ni me pusieron al frente a mis 18 años. Dios tuvo que capacitarme, prepararme, pasar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el tiempo de Dios, al ministerio. Es muy delicado que se ponga al frente de una iglesia a un neófito, a alguien con poco tiempo en el evangelio, porque ahí lo dice, porque si no puede caer ¿en qué? En la condenación del diablo. La Nueva Traducción Viviente dice: un anciano o un pastor no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Cuántos pastores, por ponerse antes de tiempo, porque los pusieron antes de tiempo, han caído, como dice aquí, por volverse orgullosos y el diablo los hace caer? ¿Cuántos ministerios donde se lanzaron antes del tiempo de Dios y Dios los hace caer? ¿O cuántas iglesias dicen, pues póngalo, no importa que es nuevo? Miren, ahorita hay una situación y sigue, ya tiene años, pero es muy común, donde supuestamente se están convirtiendo muchos artistas. Digo supuestamente porque la mayoría de los casos que he conocido, tú dices, ¿a qué hora se convirtieron? Entonces sucede que, por ejemplo, se convierte un famosillo en una iglesia, a lo mejor un artista, y entonces el pastor dice: no, si me lo pongo aquí al frente va a atraer la gente. Y han puesto a artistas conocidos al frente de iglesias, nuevos, recién convertidos o supuestamente convertidos, porque dicen: no, si la gente sabe que a esa iglesia va el cantante Can Can Tululún, no hombre, la gente va a ir porque va el cantante Can Can Tululún. Entonces, no, en mi iglesia está predicando tan Tululún, o no sé cómo llamarle, ¿no? Entonces, no, a la luz de la palabra de Dios no debe ser un nuevo en el evangelio. No debe ser, debe ser una persona que ha crecido y madurado, porque es para apacentar la iglesia del Señor. Es para apacentar, no es una labor. Entonces, eso es Efesios 4:11, regresando a Efesios 4:11, el ministerio de pastor y maestro. Como responsable de la iglesia debe ser apto para enseñar. Su principal ministerio es la enseñanza y la oración. ¿Qué va a suceder en la iglesia cuando un pastor constituido por Cristo cumple su responsabilidad? Vamos a comenzar a verlo hoy y continuamos en 8 días. Algo ya vimos hace 8 días, pero lo vamos a ampliar. Versículo 12, ¿qué va a pasar cuando se cumple esto? ¿O para qué puso Dios pastores y maestros? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, mis hermanos, por eso conviene congregarse. Dios no dijo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos nada más por ocupar el domingo. ¿Qué hacen el domingo? Pues no dejen de congregarse. No, porque en la iglesia hay un propósito. Dios ya puso a los apóstoles y profetas como el fundamento, los evangelistas que llevan a gente a los pies de Cristo,
y los pastores y maestros que están en la enseñanza, porque cuando tú te congregas, cuando hay un pastor que genuinamente cumple su responsabilidad, lo que va a producir es que se van a perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿quiénes son los santos? ¿San Martín de Porres? ¿Santa Cayetana de los Remedios? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y dice la Biblia que Él constituyó pastores y maestros, y bueno, el fundamento de los apóstoles, los evangelistas, para que ustedes sean perfeccionados. Sean perfeccionados. ¿Qué significa la palabra perfeccionado? Tiene varias acepciones de las cuales les voy a hablar esta mañana. El primer significado de la palabra perfeccionar, catartismos en el griego, o catartismos, significa restaurar. Significa hacer algo que vuelva a su estado original o al diseño original de Dios. ¿Saben qué? Nosotros por el pecado, cuando venimos a Cristo, venimos todos, permítanme la expresión, amolados. Venimos mal, no importa la edad a la que te convertiste, el pecado te tenía apartado de Dios, estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces, como siempre digo, unos venían mal, otros veníamos peor, ¿sí o no? Veníamos mal. ¿Cómo vas a ser restaurado? Bueno, cuando tú te congregas y un pastor constituido por Cristo cumple su ministerio de enseñar la palabra. La palabra te comienza a restaurar. La palabra te comienza a restaurar. ¿Por qué la palabra va a hacer eso? Porque dice Romanos 1:16 que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. El evangelio es ¿qué? Poder. Cuando la palabra es predicada, hay poder. La palabra está obrando en tu vida. Bueno, en los que se duermen no tanto. Pero la palabra de Dios está obrando porque es poder. Porque dice Hebreos 4:12, fíjense qué precioso pasaje. Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Ningún otro libro, ni el del filósofo, ni el del último libro del famoso de enlace, nada de eso. La palabra de Dios es la única que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la Biblia no es un libro lleno de buenos consejos y de reglas y de instrucciones nada más. Es una palabra viva. La palabra viva, sao del griego, significa que tiene vida propia. Esta palabra, como decía un querido hermano, y es que es una realidad, este libro es la palabra de Dios. Lo que aquí está escrito es la palabra de Dios viva, sigue viva. Cuando comunicamos la palabra, por eso un pastor debe citar la Biblia. Miren la Biblia, y este versículo y este otro, porque es la palabra de Dios la que está viva, la que vive por sí sola, porque esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Acuérdense que dice segunda de Pedro 1:21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso este libro es palabra viva. Cuando se predica es la palabra viva. Nada, ningún libro tiene esa característica, solo la palabra de Dios. Yo he oído cristianos, un día me llegó un hermano y me dijo, no estoy leyendo un libro buenísimo, ya llevo 3 noches y me desvelo. Y le preguntó, ¿alguna vez has leído así la Biblia como estás leyendo ese libro? No, es que está buenísimo. Le digo, léete la Biblia, es viva. Amén. Es viva. Pero también dice ahí en el versículo 12 de Hebreos 4 que la palabra de Dios es eficaz. Y esa palabra eficaz, energeo, y significa con poder para actuar en. Es decir, cuando se predica la palabra de Dios, tiene poder para actuar en tu vida. Por eso la palabra de Dios no necesita ayuda. Necesitamos predicarla. El resto es el poder de Dios obrando. Amén.
Oiga, hermano, ¿qué hacemos para alcanzar a la gente? Predica la palabra porque es viva y eficaz. ¿Qué hago para un pastor? ¿Qué hace para que la iglesia, las ovejas sean restauradas? Predicar la palabra. No, pero si nos traemos un hombre así que con un toque de unción los restaure y así que se caigan y entonces ya salen restauraditos. No, necesitan la palabra porque esa es la que tiene poder para restaurar, porque es viva, porque es eficaz. Un hermano hace muchos años, un hermano en Estados Unidos, decía que lo invitaron, o más bien Dios le puso la carga de llevar el mensaje de salvación a los barrios bravos de Nueva York. Ahí son barrios bravos donde matan y entonces cuando estaba platicando con los hermanos dijeron, pues, ¿qué te parece si les llevas un grupo de rock para que se acerquen? Y él dijo, no, llevo la palabra de Dios que es viva y eficaz, no necesitamos más. La palabra de Dios no necesita ayuda. Es que la gente ve, y si nos disfrazamos de payasos para que no, tú predica la palabra de Dios, es viva y es eficaz, es energeo, es poder de Dios para obrar en tu vida. Eso debe hacer un pastor, eso debemos hacer nosotros cuando compartimos el evangelio, predicar la palabra. Hoy hay una moda que sigue vigente donde de pronto dicen, vamos a evangelizar y entonces hay iglesias que se juntan e invitan a alguien famosillo para que dé su testimonio, porque dicen, no, cuando oigan el testimonio de fulano, la gente se va a convertir. No, mis hermanos, cuando oigan la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y convencidos de sus pecados se arrepientan, Dios los va a convertir en nuevas criaturas. No, pero es que si escucharan, hay gente, si escucha mi testimonio fulano, va a caer a los pies de Cristo. No, debe escuchar la palabra de Dios. Hoy hay profesionales de vivir de iglesia en iglesia dando testimonios. Los contratan. Hay una persona, es admirable su condición, Nick Vujicic, que es una persona que no tiene brazos y piernas, no sé si lo han visto. Pero lo invitan a las iglesias para que dé su testimonio. Y tristemente se han apartado, la verdad, porque hasta libros vende, porque lo han entrevistado y a veces ni de Dios habla. Y es muy triste, pero la gente dice, no, es que va a impactar su testimonio. No, nada tiene el poder, la viveza, la eficacia de la palabra de Dios. Por eso un pastor debe estar pegado a la palabra. Dios, y úsame para predicarles tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Ahora, la realidad es que dice Hebreos 4:12, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se los voy a decir de una manera muy sencilla. Cuando la palabra viva y eficaz se predica, te desnuda espiritualmente, te muestra tal cual eres. Por eso muchos al oír la palabra se enojan. O dicen, a mí no me hables de eso porque te desnuda espiritualmente, te hace, es como rayos X. Tú crees que estás bien, pero vienen los rayos X y te dicen, mira, aquí estás, pero mal. Por eso mucha gente rehúye a la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se amontonarán falsos profetas conforme a su concupiscencia, dice la palabra de Dios. Y ahí está la gente, no les gusta oír la sana doctrina porque penetra, es una espada. Pero si tú eres un hijo de Dios, eso va a ser para tu bien, porque te va a restaurar, te va a mostrar dónde estás mal y tiene poder para obrar en tu vida. Amén. ¿Por qué la gente rehúye? Hablando, por ejemplo, cuando compartimos la palabra a un inconverso, ¿por qué la mayoría de la gente rehúye a la palabra? ¿Saben por qué? Porque como penetra, como les muestra con toda claridad que están mal. Fíjense lo que dice Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Y Cristo, dice la palabra de Dios, que es el verbo. El verbo es la palabra en acción. Cristo era esa palabra viva. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malos. Porque todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Saben? La palabra de Dios, dice el Salmo 119, que es una lámpara. Y entonces cuando la predicamos le enseñamos a la gente qué tan mal está.
¿Y qué hace la mayoría de la gente? No, no, a mí no me hables de eso. No quieren que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Pero como cristianos nos conviene que se nos predique la palabra de Dios, porque tiene poder, porque es viva y eficaz para restaurar tu vida. Amén. Dice 2 Timoteo 3:16, en otro momento estudiamos ese texto, pero dice toda la escritura. ¿Qué parte de la escritura? Toda. Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso un pastor debe predicar la palabra de Dios, porque esa es la manera, Efesios 4:12, de perfeccionar, de restaurar a los santos. Predicándola. Yo no tengo nada especial que diga el toque. La gente hoy busca, no es que me den un toque así y que ya me aparte de todo pecado. No, necesita ser restaurado, y la restauración es poco a poco, poco a poco. Escucha la palabra y Dios va obrando, Dios va obrando. Ahora, cuando la palabra es predicada como oveja, dice Santiago 1:22, que no seas tan solo oidor, sino que hacedor. Porque si alguien puede salir, no, qué mensaje, qué bonito pastor, gloria a Dios por ese mensaje, una palmadita, pero nada más oyeron y no hicieron. No seamos tan solamente oidores para que la palabra ejerza su poder y obre. Señor, yo quiero obedecer lo que aprendí de tu palabra, porque si tu palabra lo dice, yo lo quiero obedecer. Recién predicábamos, varones, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. ¿Cuántos han sido oidores y además hacedores de la palabra? Mujer, sujétate a tu marido como a Cristo. ¿Cuántas han sido solo oidoras o cuántas han sido hacedoras? Hijos, sujétense a sus padres en todo. Honra a tu padre y a tu madre. Si solo somos oidores, estamos impidiendo que el poder de Dios obre en nosotros. Amén. Entonces regresemos a Efesios 4:12. Queda claro que cuando un pastor cumple su ministerio, los santos son perfeccionados, son restaurados, porque predica la palabra. Pero también catartismos significa hacer aptos. ¿Cómo tú y yo vamos a saber cómo ser apto como padre, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como ciudadano? La Biblia nos habla de todo eso. Un pastor debe compartir de todo lo que enseña la palabra de Dios para que seamos aptos en todo. Tú como hijo, como empleado, como cristianos, como seres humanos, fungimos muchos papeles en la sociedad. A lo mejor eres empleado, pero también eres estudiante, pero también eres ciudadano. A lo mejor eres jefe de una empresa. Todas esas áreas de nuestra vida, la Biblia dice cómo debemos conducirnos, cómo ser aptos. Por eso un pastor debe prepararse para darles, ¿se acuerdan de Hechos 20:27? ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice, no he rehuido ¿qué? Anunciarles ¿qué? Todo el consejo de Dios. Un pastor debe orar y prepararse para darles todo el consejo de Dios. Sí, les vamos a hablar a los jóvenes, pero también a los papás, pero también a las esposas, pero también a los que trabajan, pero también a los ciudadanos. Y hemos hablado aquí del trabajo, y hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la homosexualidad, hemos hablado, y nos falta mucho, pero hablaremos, y uno ora y se capacita con el Señor para darles todo el consejo de Dios. ¿Se imaginan que todos los días habláramos, hermanos, Dios los quiere bendecir? Miren, vamos a la escritura, Dios los quiere bendecir, y nos vamos, y el próximo domingo, hermanos, Dios los quiere bendecir, y vamos a la escritura, mira, Dios te quiere bendecir, y puro bendecir, y no hablamos del Dios que también, que nos ama, pero también nos disciplina, y sí, porque la única manera de ser apto es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y el pastor tiene una gran responsabilidad de dar todo el consejo de Dios. Que seas apto, mis hermanos, que seamos aptos para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. ¿Cuántos cristianos, por no conocer la escritura,
cuando viene una aflicción reniegan de Dios. No estaban aptos para enfrentar esa aflicción porque nadie les enseñó con la Biblia que iban a pasar aflicciones. Es más, al venir a Cristo vas a pasar más aflicciones. Pero si no se los enseñan, no están aptos, no están preparados. Por eso Hebreos 10:25, te conviene congregarte. Porque Cristo constituyó que en su iglesia hubiera ese fundamento de los apóstoles, el evangelista que trae a los pies de Cristo a la gente y el pastor maestro que te enseña para que seas restaurado, apto para vivir la vida cristiana y enfrentar las circunstancias de la vida. Nos conviene. Uno tiene que estar apto, preparado para cualquier circunstancia. Y la palabra de Dios nos enseña. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo dice en Efesios 4:12, que fíjense, él fue apto, aprendió ¿a qué? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:12. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:12. Pues sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Dios lo enseñó, lo equipó, ¿para qué? Para vivir cualquier circunstancia. Y ahí lo dice. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Cuántos están preparados para decir, quiero abundancia? No, nada más no vayan a salir como la esposa de Duarte, ¿no? Merezco abundancia. No. Pero ¿cuántos están preparados para que si Dios te diera abundancia, estás preparado? Saben, mucha gente por no estar preparada cuando viene la abundancia se apartan de Dios. Pero también al revés. ¿Cuántos estamos preparados si Dios permite escasez? Hambre. Aquí habla de hambre, es decir, de una situación económica difícil. ¿Cuántos están preparados? El otro día me encontré un hermano y me dijo, no, es que si gana fulano y de tal partido y nos va a ir como Venezuela. A ver, tú eres un hijo del Señor. Y si Dios permitiera escasez en tu vida, en la nación, tú debes estar preparado. Y la palabra de Dios tiene ese poder de prepararnos, de hacernos aptos. Regresando, vamos hacia el final por hoy. Filipenses 4:12. La palabra perfeccionar, Efesios 4:12. La palabra perfeccionar también significa instruir. El pastor debe instruir con la palabra a los santos. Debemos instruirles, darle las instrucciones de la palabra de Dios. Cómo caminar en la vida cristiana. Vean qué amplio es ese significado griego. Los pastores estamos para aquí, cómo instruirles en el camino de la vida cristiana. Para eso estamos. ¿Para qué pues debemos perfeccionarlos o para qué Dios usa en su gracia a esos pastores maestros para perfeccionar a los santos? ¿Para qué? Para que digas, ya estoy re bien, gloria a Dios. No, ahí dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? La palabra obra del ministerio significa para el trabajo en el servicio. La palabra obra es la palabra griega ergón, que significa trabajo, y la palabra ministerio significa servir. Dios te quiere preparar con la enseñanza para que le sirvas a Él, para que le sirvas a su ministerio, para que le sirvamos a Él. Para eso nos preparamos, para servir a Dios en su ministerio. En una iglesia local, por supuesto, hay muchas maneras de servir. En otro momento hablaremos, pero la principal obra del ministerio que tenemos tú y yo, ¿saben cuál es? Llevar las buenas nuevas a la gente que no conoce a Cristo. Hay muchas cosas más, estoy hablándoles de lo fundamental. Un cristiano equipado que Dios está perfeccionando a través de la predicación de la palabra, que Dios está restaurando, es porque lo está equipando a él para ser usado en servirle en su ministerio. Dios nos equipa no para que ya y tengo más conocimiento y que no, háganme un examen y saco 10. No, es para que sirvas en la obra de Cristo, y la primera y principal llamado es llevar el mensaje del evangelio. Por supuesto hay más, pero esa es la primera gran responsabilidad por la que Dios te está equipando, para que le sirvamos en su obra, para que vayamos y prediquemos el evangelio, para que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Para eso nos quiere equipar, no es para obtener conocimiento nada más.
la obra del ministerio, ¿quién la debe de hacer? Todos, el pastor y ustedes. Porque dice que es perfeccionar ¿a quién? A los santos. Miren, hay personas que de repente tienen un amigo, un conocido, que no le han compartido el evangelio. Y lo primero que hacen, se lo va a llevar al pastor. A ver, a lo mejor eres un nuevo convertido y si no sabes, pastor, vamos con mucho gusto. Y uno va con mucho gusto. Pero la idea es que cuando se te presente el inconverso, tú estés equipado para la obra del ministerio. A ver, tú, mira, te voy a compartir. Porque luego todo quieren llevárselo al pastor. Y, hermano, ahí les traje estos para que les comparta. No, no es así. Todos debemos estar equipados para la obra del ministerio. Todos hacemos una función en el ministerio, pero la más importante es llevar el evangelio y todos debemos estar perfeccionados, equipados. Todos servimos en la obra del ministerio. También hay una costumbre, fíjense. Cuando alguien en una iglesia se encuentra a un necesitado, lo primero que hacen también, ¿saben qué es? Se lo llevan al pastor. Pastor, ahí se lo traje para que le ayude. Si Dios te lo puso a ti, es para que le ayude. ¿Quién? Dios, con sabiduría, por supuesto, con sabiduría, pero la gente está muy acostumbrada. No, pues llévaselo al pastor. Y vengo porque me dicen que usted ayuda. A ver, mis hermanos, la iglesia local como tal no es un centro de ayuda. Es un lugar donde adoramos a Dios y predicamos la palabra. Ya en el mundo afuera, cuando salimos, tenemos que hacer la obra del ministerio. Y Dios te pondrá personas para que les des el evangelio. Dios te pondrá personas para que le ayudes. Pero si Dios te puso enfrente a una persona con necesidad, es para que tú hagas lo que Dios te guíe con esa persona. Como dice Santiago 2:15, fíjense lo que dice. Y si un hermano, aquí hablan de un hermano, o hermana, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16 dice, mándaselo al pastor. ¿Así dice? ¿Así dice? No, dice, y alguno de vosotros le dice, vete en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aproveche. O sea, si Dios te pone a alguien enfrente con necesidad, ora, pide sabiduría, cómo ayudarlo, cómo no ayudarlo. Ya vimos ejemplos, o sea, también la ayuda no es así nada más porque sí. Hay gente que vive de pedir y no quiere comprometerse. O sea, hay gente que viene a las iglesias solo a pedir. Y es gente, se coloca y anda viendo a quién le saca ayuda. Si realmente quiere ser ayudado, que venga a los pies de Cristo, se entregue, se congregue y que crea que Dios usará a los hermanos para bendecir su vida. Pero si Dios puso enfrente de ti a un necesitado, tú ora para que tú seas el instrumento de Dios para ayudarle, según Dios te guíe. No tenemos que traerle al pastor todo, y ahí se lo traigo, porque recordemos una verdad importantísima. Todo lo que hagamos en la obra del Señor no es en vano. Seremos recompensados. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vean, primero creciendo en la obra, creciendo en conocerle, en servirle, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Hasta un vaso de agua que demos en el nombre del Señor será recompensado. Dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, termino por hoy, Efesios 4:12. La idea por el que Dios puso esos ministerios, los apóstoles, profetas como el fundamento, los evangelistas que llevan a personas a los pies de Cristo y el pastor y maestro que enseña, es para que ustedes sean perfeccionados, restaurados, aptos, instruidos para servir en el ministerio y el cuerpo de Cristo sea edificado. La obra es del Señor, la obra no es del pastor. Hay una cosa, cuando recién comenzábamos,
Yo sé que es una iglesia, no es muy numerosa, pero cuando recién comenzábamos, había muy poca gente. Les digo, llegó a haber domingos que no llegó nadie. Y entonces un día me dijo un hermano, no, ya le dije a mi esposa que vayamos para apoyarlo. Digo, a ver, espéreme, mi hermano, o sea, la obra no es mía, no es para apoyarme a mí, es para ser edificado. O sea, hay el concepto, vamos para ayudar al pastor. Vamos a participar para ayudar al pastor. No, no, la obra no es del pastor, es el responsable, es el que debe enseñar, debe instruir y algunas otras cosas que veremos más adelante, pero la obra es del Señor y para edificar el cuerpo de Cristo nos usa a todos. Por eso ustedes están siendo equipados, perfeccionados. Todos debiéramos involucrarnos en la obra del Señor, es de Él. Así como vimos que los apóstoles servían a las mesas y de repente dijeron, no, espérame, estamos descuidando la labor, y involucraron a hermanos de buen testimonio. Así hay que involucrarse, pastor. ¿Qué necesidad en la iglesia local donde yo pueda involucrarme? Un día una persona me dijo, es que yo veo que en su iglesia sirven los mismos. Pues sí, no hay quien se sume. Los domingos ves a los mismos, y allá ves a los mismos, y acá ves a los mismos. Pues sumes, pastor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La obra es del Señor, no es del pastor. Pero se dan cuenta cómo nos conviene, Hebreos 10:25, congregarnos en una iglesia donde se nos enseñe la palabra de Dios, porque vas a ser perfeccionado, no por el pastor, sino por la palabra que es predicada, porque ese es poder de Dios para salvación, porque es viva y eficaz. Amén. Vamos a dejarle por hoy, mis hermanos. Quiero que meditemos, si quieren cerrar sus ojos. Qué maravilloso, mis hermanos, que Dios dejó estas instrucciones aquí en su palabra. Como Él es el que constituyó a esos apóstoles y profetas, que son el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Como Cristo constituye evangelistas, que tienen esa capacidad divina para llevar el mensaje del evangelio, muchas veces a multitudes, aunque todos debemos evangelizar. Y como Cristo constituyó pastores maestros para que traigan la enseñanza y ustedes sean restaurados y ustedes sean perfeccionados, equipados. Démosle gracias a Dios porque no lo dejó a nuestra inventiva. Aquí está en su palabra. Una iglesia debe conducirse como la cabeza, que es Cristo, ha dicho en su palabra. Nos conviene a todos. Vas a ser equipado, restaurado. Tú estás ahí sentado, pero la palabra de Dios está haciendo su obra, porque es viva, porque está viva, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y hará su obra en ti porque es eficaz, energeo, tiene el poder de Dios para obrar en tu vida. Vamos a darle gracias a Dios si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. Señor, esa palabra que nos restaura, que tiene poder, Señor. Así como leíamos hace 8 días que Pablo pedía que oraran por él para que presentara con denuedo la palabra. Debemos orar por nuestros pastores, hermanos, y quien nos escuche, para que presentemos la palabra de Dios con denuedo, para que hablemos lo que debemos de hablar. Porque a final de cuentas la bendición es para la iglesia, es para los oyentes, es para ti y para mí que escuchamos la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora que nos permitiste exponer tu palabra, y en todo, Señor, te damos la gloria porque la obra es tuya y el mérito de Jesucristo, quien oramos y te damos las gracias. Amén.